Vale, buenos días. Lo primero que quiero decir es que yo soy el ponente, pero no lo he hecho todo solo, lo hemos hecho entre un pequeño grupo de técnicos, que yo creo que están todos por aquí. Mari Carmen Ángel, Laura Hernández, Jesús García Villar y Rubén Hierro, que desde aquí les doy las gracias por el palizón que se han pegado con este trabajo, que no sé cómo voy a reducirlo a 20 minutos cuando nos llevó varios años hacerlo. Bueno, en primer lugar voy a comentar por qué se han clasificado los ríos, qué clasificación hemos utilizado, cómo lo hicimos, cómo obtuvimos las coberturas necesarias para hacerlo, cuál fue el proceso de clasificación, los resultados del trabajo, unas pocas aplicaciones y finalmente lo que estamos haciendo para difundir los resultados. Bien, en este foro yo creo que no hace falta comentar por qué hay que clasificar los ríos, por qué hay que codificar. Seguro que a todos os ha tocado codificar alguna vez. Nosotros pues tuvimos encargo expreso de la Dirección General del Agua de hacerlo. Nos pidieron algo muy concreto que era clasificar, codificar los ríos presentes en la cartografía 1.25.000 del Instituto Geográfico Nacional. Tenían una necesidad, la escala de trabajo habitual en el mundo de la hidrología pues había sido de manera tradicional el 50.000, pero bueno, con la mejora de las herramientas se había poco a poco pasado a trabajar en el 25.000. Toda la Dirección General pues quería tener alguna manera de, como decía un amigo mío, pues ponerle un código postal a los ríos, de alguna manera, algo que facilitase su incorporación pues en las bases de datos y en los sistemas de información geográfica, ¿no? Bien, nos pidieron que hiciéramos un modelo hidrográfico, no que hiciéramos cartografía, que no es propio de nuestro centro, ¿no? No había más que un antecedente, que es una clasificación decimal de los ríos ya muy veterana, de 1965, que hizo también nuestro centro, y que clasificó, codificó pocos ríos, menos de 2.000, los más importantes, y que había quedado obsoleta porque no permitía añadir más ríos. De manera que había que hacer algo nuevo. Y como a todo el que codifica, pues se planteó el problema de hacer el problema típico de si hacíamos una codificación tonta o una codificación lista. Seguro que habéis pasado por ello, ¿no? Basta que os asoméis a una calle para que veáis que todo está codificado, ¿verdad? En todas partes hay códigos, en las paradas de autobús, en los portales, las placas de los automóviles. Esos son codificaciones, como si dijéramos, tontas, ¿no? Muy fáciles de aplicar, pero que necesitan de una autoridad competente para que las imponga de alguna manera, ¿no? Si os asomáis a lo que lleva un taxi encima, pues sabéis que lleva, además de la placa de matrícula, que es otra codificación tonta, y el número de licencia, pues lleva una letrita que corresponde, lleva una V, no sé si lo veis, que sabéis que es el día que libra el taxi, ¿no? Esto es una codificación con un poquito de inteligencia. ¿Por qué? Pues porque simplemente viéndola ya sabéis que ese taxista libra el viernes, ¿no? Y además clasifica los taxis, porque todos los que llevan la V, obviamente, todos ellos libran el viernes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Aquí no hace falta una autoridad competente, hace falta conocer las reglas. Y obviamente es un poquito más complicada, según la complicación de estas reglas, de aplicar con una simple codificación. Nosotros enseguida nos decantamos por una codificación que tuviera cierta inteligencia, es decir, que de alguna manera nos dijera un poco algo del río, pues, si era un afluente de un afluente, dónde desembocaba, etcétera, etcétera. Bien, pues esto estuvimos viendo diferentes codificaciones y al final adoptamos la codificación de Fastetter. Otto Fastetter, a pesar de su nombre, pues era un ingeniero brasileño que ya murió, y es una codificación que recomienda la Comisión Europea para todos los países de la Unión. Y ya solo esto es una razón muy potente para adoptarla, ¿no? Pero además es que es la más difundida por el mundo. La está adoptando materialmente todo el mundo para la codificación de los ríos. Y la está adoptando porque es topológica, es decir, que con una lectura cuidadosa de los códigos, pues puedes saber dónde te encuentras, dónde desembocas, qué tienes aguas arriba, qué tienes aguas abajo. Es la más compacta de todas, la que menos dígitos necesita para codificar los ríos. Y esto era muy importante porque nosotros íbamos a codificar varias decenas de miles de ríos, y además es transfronteriza, cosa que le encanta a la Unión Europea para resolver sus problemas con países que comparten ríos, ¿no?
Y luego tiene otra gran virtud, y es que codifica tanto los ríos como sus cuencas vertientes. Si codificas solo el río, pues solo vas a poder atribuirle el código a elementos que caen en el cauce, mientras que como la cuenca vertiente cubre el territorio, pues vais a poder extenderlo a todo tipo de elementos geográficos. Bien, ¿en qué consiste la codificación de Fastetter? Pues codifica tramos de cuenca, todos los ríos que pierden a un tramo de cuenca. Lo que se hace es que se buscan los 4 ríos con la mayor cuenca vertiente y se les otorga los dígitos pares, el 2, el 4, el 6 y el 8. Y quedan los impares para las intercuencas, el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Y luego queda el 0 para las cuencas endorreicas, que no van a ninguna parte. Este es el primer dígito, y estos son los ríos que ya se consideran de primer orden de Fastetter. ¿Cómo se aplica el segundo dígito? Bueno, pues en las intercuencas que se han llevado un dígito impar, se hace la misma operación. Se buscan los 4 mayores, imaginar que aquí hay más ríos, aquí solo quedan 4, y a estos 4 mayores, de mayor cuenca vertiente, se les aplica de nuevo los pares. Esta que es la cuenca 1, pues se les pondría el 1,2, el 1,4, el 1,6 y el 1,8. Y en los ríos de primer orden, pues se remonta el río desde la desembocadura, este es el río 2. Fijaros que todos los ríos completos siempre llevan códigos pares. Se buscan los 4 mayores afluentes y se enumeran desde la desembocadura hacia el origen con los números pares, el 2,4, 2,2, 2,4, 2,6 y 2,8, y se hace lo mismo con las intercuencas, 2,1, 2,3, 2,5, 2,7 y 2,9. Y esto ya es un método iterativo, y de esta manera vamos recorriendo todas las cuencas y subcuencas hasta agotar la hidrográfica. Y vamos añadiendo cifras. Y reservando siempre el 9 para el nacimiento del río, si es posible. Bueno, como veis, es una numeración muy sencilla, pero que luego a la hora de la práctica todo el mundo se pierde y necesita cierta reflexión. Esta codificación aplicada a ciegas tiene un problema, que todo el que la aplica tiene que tomar la decisión. El método propone ciegamente buscar desde la desembocadura, cada vez que llegamos a una bifurcación, a una conjunción de ríos, define el río principal con aquel que tiene la cuenca vertiente mayor, y así va remontando el río hasta que llega al final del río. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí en el Guadalquivir? Esto pasa en muchísimos ríos de España y me imagino que de todas partes. Todos sabemos que el Guadalquivir nace aquí en Cazorla, ¿verdad? Cuando llego a la bifurcación con el Guadiana Menor, resulta que el Guadiana Menor tiene mayor cuenca que el propio Guadalquivir en su cabecera. De manera que el método define como río principal esta combinación del Guadalquivir con el Guadiana Menor. De manera que si lo aplicamos así, no podemos otorgar un único código a un río completo, tal y como viene representado en la cartografía. Nosotros nunca perdíamos de vista que teníamos que codificar algo que estaba plasmado en los mapas, ¿no? De manera que decidimos modificar el método y decidir que el río principal no se obtenía de esta manera, sino por su nombre. Es decir, yo primero a todos los elementos geográficos les otorgaba el nombre, río Guadalquivir, y con eso tenía definido mi río principal. Y a partir de ahí ya buscaba los 4 mayores, etcétera, etcétera. Y esto da una distribución de la codificación completamente distinta. Pero nos pareció más adecuado para luego poder identificar mejor los ríos. Bien. ¿Qué necesitamos para hacer? ¿Qué se necesita para aplicar la codificación? Veis que tenemos que tener los ríos y las cuencas vertientes. Necesitamos una cobertura de ríos que podamos recorrer con nuestros programas, con nuestro GIS. De manera que los ríos tienen que estar trazados con unifilares, no pueden quedarse las dobles márgenes ni todos los elementos cartográficos que aparecen en la cartografía. Tienen que estar conectados, tienen que ser continuos y en forma arborescente, que se nos vayan desplegando desde la desembocadura hasta los nacimientos. Necesitamos además una cobertura de cuencas vertientes, porque tenemos que identificar las 4 mayores. Para todos los tramos tenemos que tener trazados las cuencas vertientes. ¿De qué disponíamos? Pues lo que nos cedió el Instituto Geográfico Nacional, al que quiero agradecer desde aquí el habernos cedido toda la cartografía, porque sin ellos realmente no habremos podido hacer nada. El Instituto, el IGN, pues nos pasó toda la cartografía vectorial del PCN 25, nos pasó un modelo digital del terreno de 25 por 25 metros con el que se había generado esta cartografía digital, y también el acceso a los diversos servidores de mapas que tiene.
ortofotografía aérea, mapas raster, etc. Nuestro trabajo consistía en pasar de esta cartografía a esta otra. Bien, como tenemos, para eso obviamente íbamos a utilizar los sistemas de información geográfica y en concreto ArcGIS de manera masiva. Ahora me diréis, vosotros que sabéis de esto, bueno, si tenéis el modelo digital de terreno, esto es muy fácil. Con Spatial Analyst eso se hace de una manera muy sencilla. Tengo mi modelo digital del terreno, aplico mi comando de Flow Direction, obtengo mi mapa de direcciones de drenaje, aplico el comando de Flow Accumulation, obtengo mi mapa de acumulaciones de flujo, busco un umbral a partir del cual las celdas que conviertan más de X kilómetros cuadrados son cauce y los demás son cuenca vertiente, numero los tramos para que luego al obtener las cuencas vertientes sepamos cada cuenca a qué tramo del río se tiene que referir, y con el comando watershed tengo mis cuencas vertientes y tengo mis ríos unifilares, conectados y sus cuencas vertientes. Bueno, pues si intentáis aplicar esto, obtienes una red fluvial, la comparas con la que teníamos que codificar y aquí pues vimos que había un montón de problemas. ¿Por qué? Pues es lógico, porque fijaros que hasta aquí hemos puesto una zona muy alterada, esto es el casco urbano de Valencia, de manera que es donde más canta esto, pero esto pasa en muchísimos sitios. España tiene muchísimas zonas alteradas, de manera que este sistema lo tuvimos que desechar. ¿Y qué hicimos? Obviamente no utilizar esto y directamente extraer la hidrografía de la cartografía vectorial que nos habían dado. Extraímos la hidrografía, hubo que hacer una gran limpieza porque no solo salen los ríos, sino salen por los canales, los embalses, piscinas, qué sé yo, muchas cosas. Bien, hecha la limpieza, pues ya obtuvimos la red fluvial. Pero ¿qué pasa? Que esta red fluvial pues dista muchísimo de ser unifilar, conectada, continua, arborescente, etc. Aquí nos metimos en un gran trabajo de limpieza y de completado, que os pongo las marismas, debajo de los embalses hubo que continuar todos los ríos, quitar las dobles márgenes y luego conectar miles y miles de ríos discontinuos que hay en España, ¿verdad? Bueno, todo esto fue muy trabajoso, pero al final, bueno, conseguimos tener nuestra red unifilar y conectada de toda España. Hubo que hacer un par de operaciones complementarias. Aquí dudamos un poco, pero creo que al final no quedó más remedio, y es que teníamos tal número de ríos que decidimos eliminar los ríos. Probamos varios umbrales, pero al final decidimos eliminar de la clasificación los ríos que tuvieran menos de 1 kilómetro y que no tuvieran nombre, no lo hubiera echado alguien de menos. Son ríos muy chiquitines y con esta operación pues nos quitamos casi la mitad de los ríos. Nos hubiéramos ido a una cantidad de ríos muy difícil de abarcar. Y luego tuvimos, ya que codificamos por nombre, había que poner cierto orden y ciertas reglas en los nombres de los ríos. Había ríos con varios nombres, etc. La hidronimia la tuvimos que arreglar un poco. Bueno, pues este es el resultado final de toda la red hidrográfica de España. También hubo que continuar los ríos a través de Portugal y de Francia, por cierto. Y este es el resultado final. Bien, con las cuencas vertientes. Bien, teníamos nuestra red vectorial ya creada y teníamos un modelo de direcciones de drenaje. Pero claro, este modelo no nos servía porque no coincidía con los ríos que habíamos extraído de la cartografía. No había consistencia píxel a píxel. De manera que hubo que recurrir a otra técnica. Y aquí lo que hicimos fue esta técnica que seguramente conocéis tampoco, del burning in, que consiste en encañonar los ríos. Paso mis ríos vectoriales a raster y se los sustraigo al modo digital del terreno y de alguna manera ahora hay unos cañones por los que va a correr el agua cuando yo aplique mi comando para obtener el mapa de direcciones de drenaje. Bien, pues este es el modelo digital con sus cañones. Y de aquí pues obtuvimos un mapa de direcciones de drenaje y una red, un mapa de acumulaciones de flujo, y buscamos pues un umbral para obtener la red hidrográfica que teníamos que codificar, que habíamos extraído de la red vectorial. Y aquí tuvimos otro problema, y es que por más que busques un umbral, pues no hay coincidencia.
no es imposible, río a río, afluente a afluente, obtener la red que habíamos extraído de los mapas. Esto tiene, en el fondo es lógico, porque los ríos pues, no son solo producto de las áreas, que es estos ríos salen con un comando de acumulación de flujo, ¿no? Y los ríos pues dependen pues, de la distribución de las lluvias y sobre todo de la geomorfología del terreno, etcétera, ¿no? De manera que este sistema por sí solo no nos valía. ¿Qué hicimos? Pues aquí tuvimos que, la verdad es que igual ahora las nuevas versiones lo incorporan, pero nosotros dentro de ArcGIS no fuimos capaces de hacerlo. Entonces acudimos a un programa externo, decimos, bueno, pues como lo que necesitamos es trazar nuestros ríos con un modelo digital, un modelo de direcciones de drenaje, pues hicimos un pequeño programa que tampoco fue muy complicado, en que tomaba nota en un fichero ASCII del nacimiento de todos nuestros ríos, de nuestra red bien definida, y a partir de ahí, por una cuenta muy sencilla, el programa nos señalaba todas las celdas por las que transcurría el río, con acuerdo al mapa de direcciones de drenaje. Y luego, pues con el propio programa, pues nos numeraba los tramos, con lo cual le habíamos hecho como una especie de atajo. Bueno, pues ya teníamos nuestros ríos, teníamos numerados los tramos, exactamente nuestra red, con todos los ríos que figuraban. Pero aquí también empezamos a tener problemas. Nos tuvimos que meter en un método iterativo, porque claro, a pesar de que el encañonado, pues los ríos no siempre iban por donde ellos querían. A veces, pues simplemente por un píxel se iban por otro lado, como aquí. Y entonces aquí entramos en una pequeña rueda que nos dio mucho trabajo de correcciones. Siempre en el mapa de direcciones de drenaje, el modelo digital del terreno lo dejamos a un lado, porque lo que perseguíamos es tener una hidrográfica consistente con el mapa de direcciones de drenaje, para luego tener el mapa de acumulaciones de flujo también consistente. Y aquí nos metimos pues, en una gran labor iterativa de hacer arreglos. Arreglábamos los píxeles, generábamos los ríos, generábamos las cuencas vertientes y volvíamos a comparar. Esto fue muy trabajoso, pero bueno, finalmente pues conseguimos este mapa con todas las cuencas vertientes trazadas. Un mapa de direcciones de drenaje consistente y un mapa de acumulaciones de flujo consistente, con lo cual podíamos ya iniciar la clasificación. Bueno, el proceso de clasificación de ríos, como recordaréis, os dije que FastEther codifica tramos de cuenca, de manera que había que ponerle a cada tramo de cuenca pues, unos códigos de inicio para codificarlas todas de manera unívoca. Aquí recurrimos a una propuesta de la Comisión Europea que propone una manera de codificar las costas, propone una primera cifra para ver el océano, en nuestro caso serían la A del Atlántico y la M del Mediterráneo, luego otra cifra para la región dentro del océano, que a nosotros nos tocaba el Atlántico abierto, que son estas zonas verdes, que sería el 1 a 1, y luego en el Mediterráneo el 2, que es el del Mediterráneo occidental. Esto nos daba un 1 y un 2 para todos los ríos de España, cosa que era muy práctica. Luego proponía dos cifras para distinguir los ríos continentales de los ríos insulares, permitía meter 99 islas en cada tramo de costas, y luego pues ya los códigos FastEther tal y como los hemos explicado. Bueno, pues tomando esos dos tramos de costas y buscando los cuatro mayores, aplicando el método como os he explicado, pues nos salían que salen que los cuatro mayores eran el Loira a 1002, el Duero con el 4, el Tajo el 6 y el Guadiana el 8, y el resto intercuencas. Y del lado del Mediterráneo, esto hasta la punta de Tarifa. La zona de Guadalquivir quedaba con el 9. Y del lado del Mediterráneo, pues el M2001 hasta el Júcar, el 2 el Júcar, el 4 el Ebro, el 6 el Ródano y el 8 el Tíber. Y ya teníamos aquí para empezar a codificar. Entonces hicimos un programa en .NET sobre ArcGIS 10 que nos resolviera todos los problemas de ir otorgando los códigos, ¿no? Nos atribuía las distancias en cada cruce de ríos, distancias a la desembocadura y áreas vertientes, reconocía el río principal por su nombre, ordenaba los afluentes, buscaba los cuatro mayores, codificaba primero los tramos intermedios y luego codificaba afluentes de manera anidada hasta agotar toda la red. Inventamos sobre la marcha un código de colores porque nos perdíamos y bueno, pues hicimos una clasificación por tramos de intercuencas y por ríos de primer orden. Recortamos todo esto por las fronteras, que esto que parece una tontería nos dio muchísima guerra para dejarlo limpio.
y montamos toda España, que también esto nos dio con un trabajo considerable. Y este ya es el resultado de toda España con sus ríos y cuencas codificadas. Unos 173.000 ríos y 333.000 cuencas vertientes. Bien, pues esto da pie a una nueva visión de la hidrografía española, inspirada en este método. Es lo que en Latinoamérica se llama las sotocuencas, es la España de las sotocuencas, que es una visión pues relativamente desconocida de la hidrografía, ¿verdad? Os he hecho aquí un pequeño montaje para que veáis un poco el detalle del trabajo. Este es el río Júcar codificado a escala 1.000.000 y luego pues he ido extrayendo escalas menores, 500.000, 250.000, 100.000, 50.000 y 25.000. Bien, los resultados del trabajo pues han sido una cobertura vectorial de los ríos clasificados, una cobertura vectorial de las cuencas también clasificadas, una cobertura de mapas de direcciones de drenaje, todo esto consistente con los ríos, y una cobertura raster de acumulaciones de flujo, donde cada píxel de 25 metros pues tenéis la cuenca vertiente en kilómetros cuadrados. Y luego una base de datos alfanumérica asociada a los elementos geográficos por ríos completos, donde allí, aprovechando que lo teníamos todo en el GIS y en base de datos, pues añadimos una serie de datos, pues el área, el perímetro, la longitud, las cotas máxima y mínima, el desnivel, coeficiente de compacidad, coeficiente de forma, pendiente de media, etcétera, etcétera. Aplicaciones, por supuesto unas poquitas, creemos que tienen muchas para la hidrología. Es muy fácil, dada una cuenca cualquiera, saber las cuencas que tienen aguas arriba o aguas abajo. Simplemente mira, estoy estudiando los códigos. El modelo digital del mapa de direcciones de drenaje nos permite, pinchando en cualquier lugar del territorio, obtener la ruta del río afectada. Y luego, pues tomando aplicaciones de los datos geomorfológicos, pues cosas como esta, que es buscar la cuenca más alargada de España o la más redonda. Se pueden hacer muchas cosas. Y luego, para terminar, tenemos interés en difundir los resultados. Hicimos una primera reunión en el Ministerio con todos los responsables de las oficinas de planificación y con los propios responsables del Ministerio para darles la información de primera mano, pues que al fin y al cabo ellos son los propietarios de la información. Nos dieron permiso para difundirla, entonces hemos escrito un artículo en nuestra revista de Ingeniería Civil del CEDES. Acabamos de publicar una monografía bastante extensa de 400 páginas con un DVD donde explicamos todo esto detalladamente. Y vamos a hacer una sesión técnica también en nuestro centro de puertas abiertas para explicarlo en breve, a finales de este mes. Y luego, pues a primeros de diciembre, colocaremos todas estas coberturas en el servidor del Ministerio de Medio Ambiente para que cualquiera se las pueda descargar. Y nada más. Muchas gracias. Esto es en el pasado.